¿Listos? ¿Estamos por ahí, doctor? ¿Ya estamos listos? Ahora sí.
Buenas tardes. Qué honor tenerlo aquí y qué honor estar recibiéndolo y dándole la bienvenida. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar aquí, acompañándonos. Gracias por el interés que tienen por conocer sobre la Comisión Nacional contra las Adicciones, por conocer un poco más sobre el MIA y por saber un poco más sobre prevención de adicciones. Estamos aquí con el doctor Gadi Savicki, que es el comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido, doctor. Hola, Julieta. Muy buenas tardes a ti y a todos mis amigos y amigas culiches. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es un honor para mí también darle la bienvenida al Museo Interactivo sobre las Adicciones, que es el museo único en su tipo en el mundo. Está en Culiacán, Sinaloa, y pues es un honor para nosotros los culichis tener este lugar, este museo aquí con toda esta información tan valiosa. Y también quiero darle la bienvenida a nombre del licenciado Jesús Estrada Ferreiro, nuestro presidente municipal, quien también está muy interesado en la parte de prevención de adicciones, ya que lo tiene integrado también en su plan de desarrollo municipal y nos ha apoyado bastante con todo este trabajo que hace el museo sobre prevención y con todo el trabajo que tenemos esta administración haciendo. Pues gracias por estar aquí y pues vamos a iniciar con esta charla que desde el chocolate a la morfina, el efecto de las sustancias en el cerebro humano. Pues doctor, primero me gustaría conocer un poco más sobre usted, que la gente sepa más quién es Gadi Savicki, quién es el Comisionado Nacional contra las Adicciones y cuál es la función tan importante de este personaje. ¿Cómo no, Julieta? Muchísimas gracias por tu amable presentación. Quiero reiterar un saludo también a todos y todas las personas que nos están viendo desde sus casas, desde sus centros de trabajo, todavía semiconfinados, toda la ciudadanía, y qué bueno que tenemos la oportunidad pues de deparar un poco, de compartir un rato, de tratar de aprender los unos de los otros. Y antes de dar cauce a esta sesión, que creo que va a ser muy interesante, quisiera hacer un agradecimiento pues muy cordial al licenciado Jesús Estrada Ferreiro, que tuvo a bien el apoyar para la realización de este conversatorio. Por supuesto a ti, mi estimada Julieta, que ha sido tan atenta y tan encomendada a esta situación. Y bueno, a mi amigo Bruno Misael Bernal, por supuesto, que espero poderlo saludar ya en un minutito aquí frente a las cámaras, quien también ha estado todo el tiempo al pie del cañón y muy atento a que pues toda esta empresa salga adelante. Yo me siento muy honrado por estar aquí. Quiero felicitar al museo, a todo su patronato, a toda la gente que trabaja ahí. Quiero también enviar un saludo muy cordial a todos los compañeros y compañeras de la gran familia de CONADIC que se encuentran en el estado de Sinaloa, funcionando en Los Capas. Al doctor Cristian, que se encuentra por allá, un gran amigo también y con quien trabajamos muy arduamente. Y pues bueno, yo quisiera empezar hablando en este conversatorio que se llama Del chocolate a la morfina, precisamente pues para tratar de hacer una propuesta provocadora frente a los escuchas. Y no estoy muy acostumbrado a que se me pregunten cosas así de personales, pero qué bueno que lo haces. Yo me llamo Gadi Savicki, tengo 52 años, soy ciudadano mexicano, afortunadamente, nací en este país. Soy médico cirujano. Después de eso tuve una formación en el Instituto Nacional de Psiquiatría como psiquiatra, como especialista en adictología. Ahí tuve la oportunidad de formar la primera clínica en el Instituto de Tratamiento Psiquiátrico de las Adicciones, del trastorno dual. Tuve la oportunidad de estar una temporada en Nueva York también haciendo algunos estudios de investigación en genética, en las clínicas de metadona. Y he tenido la oportunidad también de trabajar mucho con la sociedad civil organizada, con las ONGs, las SAs, que son grupos muy activos en lo que tiene que ver con la protección a la salud en cuanto a las sustancias, haciendo mucho activismo, trabajando mucho sobre nuevas regulaciones, sobre maneras novedosas, más humanas para tratar los problemas de las adicciones. Y finalmente fui llamado para ocupar este puesto de comisionado. Debo decir también que tengo una hija de 13 años y medio, que ahorita probablemente esté ahí en algún lado utilizando su tableta, ¿no? Y en ese sentido también pues vengo como padre y como ciudadano a platicar con todos y todas ustedes. Soy un gran amante de este país, de
su naturaleza. Soy un gran ecologista también. Soy un gran creyente en la democracia, en el libre pensamiento, en el humanismo. Y dejando de hablar de mí, pasando un poco a la figura del comisionado, pues bueno, en algún momento la CONADIC ha tenido como muchas personalidades, distintos lugares en donde se ha basado. Tiene como 2 décadas de historia aproximadamente, ha ido cambiando de nombre y de concepto. Fue el CENADIC en algún momento, luego fue CONADIC, se fusionó, se volvió a separar. En algún momento dependíamos directamente del presidente, en otro momento de la Secretaría de Gobernación, en otro momento de Seguridad Pública. Y el día de hoy, como debe de ser, la CONADIC se ubica dentro de la Secretaría de Salud. Estamos atravesando muchos cambios también dentro de la Secretaría de Salud, tratando de buscar el poder llegar de mejor manera a más mexicanos y mexicanas, pues para ayudarlos con su salud mental y con los problemas de adicciones, que son un pendiente importante que tenemos. En ese momento yo recibí una llamada, una invitación por parte del secretario de Salud, que me decían que estaban buscando a alguien que ocupara el puesto de comisionado y básicamente estaban buscando, en primer lugar, a alguien que fuera psiquiatra. Mi antecesor, el doctor Mondragón Calv, él es médico también, quiero comentar, el doctor es médico, pero se desarrolló básicamente dentro de las fuerzas del orden público, en las agencias policíacas, y se buscaba darle un carácter distinto a la comisión, poniendo un médico a la cabeza. Se necesitara que fuera psiquiatra, ya que los problemas de adicciones son uno más de los trastornos de la salud mental que nos aquejan a los humanos. En segundo lugar, era importante que fuera alguien que tuviera el expertise, como se dice, que tuviera experiencia en el ámbito de lo que es el consumo de sustancias. Y esto es un horizonte muy amplio porque tiene que ver con la biología, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la contracultura, tiene que ver con la farmacología, con la psiquiatría, tiene que ver con las artes. Entonces se necesitaba alguien que pudiera más o menos abordar el espectro de lo que es este fenómeno tan complejo de los humanos y cómo consumimos sustancias psicoactivas. También era importante, por supuesto, que hubiera una coincidencia o que se pudiera comulgar pues, con un gobierno liberal, democrático, plural, con mucha conciencia social. También que hubiera un conocimiento de la república, ¿no? Del país, de sus distintas zonas, de cómo funcionamos, de qué problemas nos aquejan como mexicanos frente a la situación de las drogas. Y no se requería realmente que hubiera una carrera política previa para ocupar este puesto, porque finalmente es para una situación de tipo técnica, y finalmente uno va también haciendo cierta labor de tipo política, y te lo voy a decir de manera muy clara también, creo que no estorbó el hecho de que, pues por lo menos en la Secretaría de Salud, habemos puros funcionarios con las manos limpias, que no tenemos malas experiencias previas frente a la ciudadanía, que no tendrán que extraditarnos ni de España ni de ningún otro lugar, y eso es importante, ¿no? ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace el comisionado? ¿Qué es esta figura? El comisionado es la máxima autoridad de la CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y tiene muchas atribuciones y obligaciones. Es parte del Ejecutivo, depende del presidente, depende del secretario de Salud, y en el futuro inmediato empezaremos también a depender de la Subsecretaría de Salud. A nosotros nos toca no el dictar las políticas públicas sobre drogas, sino el proponerlas para el Ejecutivo. A nosotros nos toca el elaborar estas sugerencias para que sean analizadas por el presidente y su grupo de asesores, y así podamos sacar adelante las leyes y las reformas que son necesarias. También en la CONADIC estamos obligados a dictar las normativas sobre cómo se hacen los tratamientos, cómo deben de ser los establecimientos. Hay toda una parte jurídica, normativa muy importante que recae en la CONADIC. Nos toca también el contribuir con otras dependencias. Esto significa que para el Ejecutivo, pues la CONADIC somos los expertos en salud mental y drogas. Entonces, si el aparato legislativo o algún gobierno de los estados o algún hospital necesitan algún tipo de capacitación o algún tipo de abordaje en ese sentido, siempre nos sumamos pues para la consulta, para tratar de construir con estas instancias.
Nos toca también el prevenir, hacer la labor de primer nivel y la atención primaria. Por eso los centros de atención primaria en adicciones llegan hasta el primer nivel de atención. En este momento los CAPAS sirven pues para atender a las personas que tienen un problema no demasiado severo de adicciones. Se atiende a sus familias, vamos a las escuelas, a los reclusorios, a las empresas, pues para tratar de abordar esta problemática tan importante que tiene que ver con las adicciones. También somos los responsables del Observatorio Nacional de Drogas, que es un instrumento muy importante para tomar el pulso, digamos, del país y poder dar seguimiento a cómo se va moviendo todo el fenómeno de drogas en la nación. Y bueno, hemos tenido una participación en este gobierno muy importante, principalmente en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, en la creación de los clubes Juntos por la Paz, de la que ustedes son una parte y lo cual a mí me hace sentir muy contento y muy agradecido con ustedes. Y bueno, tenemos acciones específicas para el COVID que están sucediendo en este momento, en leyes de salud mental. Tenemos una importante representación internacional frente a los demás organismos que tienen que ver con el aspecto de drogas y pues para nosotros ha sido también algo muy gratificante el poder representar a México en la gran orquesta de las naciones de una manera muy digna, muy orgullosa y muy humanista, muy científica. Entonces, estas son básicamente las atribuciones del comisionado y quisiera yo pasar entonces a la parte ya con la carnita, diría yo, de la presentación, así como me lo habían propuesto por parte de los compañeros del MIA, cuáles eran los intereses que sentían que podríamos compartir con todos las y los escuchas. Entonces, quiero hablar un poco sobre los conceptos de qué es una adicción, qué pasa en el cerebro, por qué del chocolate a la morfina. Vamos a hablar un poco, o bastante más bien, de cuál ha sido la respuesta, la visión de este gobierno sobre este problema y también cuál debe de ser la participación de la sociedad civil, de los grupos empresariales, quizás un poco de los medios de comunicación, para sumarnos todos como mexicanos y mexicanas a esta empresa tan importante que tiene que ver con el cuidar y salvaguardar la salud mental de los ciudadanos, de las ciudadanas y el tratar de evitar que desarrollen un problema adictivo. No voy a presentarles demasiados números, les voy a presentar unas cuantas diapositivas, les voy pidiendo si me ayudan compartiendo para todos en la pantalla y trataré de ser breve, trataré de utilizar estas imágenes para pues tratar de contarles toda la Biblia en 5 minutos. Entonces, si me pueden pasar la Biblia de las adicciones, que la realidad es que para nosotros es de mucho apoyo el tener el respaldo de la máxima autoridad en adicciones para que el trabajo de nosotros se vea respaldado. Es bien importante para nosotros tener esta referencia de ustedes y qué mejor que la máxima autoridad nos enseñe y nos muestre algo tan básico, por ejemplo, como es el concepto de adicción. Y comisionado, quiero decirle que aquí en el MIA somos súper metiches, no me van a dejar mentir mis compañeros, y aquí en cuanto llega alguien queremos saber qué es lo que sabe sobre adicciones. Y en base a eso es que nosotros les vamos aportando mucho más conocimiento sobre este tema. Tenemos una encuesta, una base de datos enorme, que ya lo platicamos con usted también, y una de las principales preguntas es, ¿qué es una adicción? Siempre queremos saber qué cree la gente que es una adicción, porque parte de mucho el factor de protección, si sabes o no sabes qué es una adicción, porque muchas veces la gente, y la mayor respuesta cuando recién entran, a veces es que creen que es poco control y no saber consumir la sustancia. Y después de que salen, el 28% incrementa este conocimiento y la gente ya sabe el concepto real de lo que es una adicción y qué es lo que me gustaría que entonces ahora usted nos compartiera. Claro, el fenómeno adictivo es un fenómeno muy complejo y que recibe su nombre desde los principios de lo que es un juicio, ¿no? Desde que los humanos empezábamos a impartir sentencias y condenas desde una autoridad judicial. De tal manera que el juez, cuando alguien tenía una deuda con una segunda persona que no podía pagar, el juez decía que esa persona quedaba addictum de la otra persona, se volvía su esclavo. Quedaba ad dictum, significa a lo dicho.
a lo ordenado por esta persona. De tal manera que el concepto de adicción trata de hacernos ver que hay una manera en donde la sustancia es la que manda, es el amo, es la que supedita a la persona y la obliga a actuar, a tener conductas de cierta manera que quizás no desearía tener como una persona sin adicciones, pero que aún así están presentes. El fenómeno adictivo es algo muy complejo, tiene una parte que se entiende desde la psicología, otra que se entiende desde la sociología, se entiende también desde cómo funciona nuestro cerebro, se entiende desde los medios de comunicación, desde los bienes de consumo también. Y normalmente la adicción también conlleva muchas conductas y conlleva un fenómeno biológico muy importante que se llama neuroadaptación. Y esto significa que nuestros cerebros, si se están exponiendo repetidamente a una droga, y quiero decir que el alcohol y el tabaco también son drogas y son las más peligrosas del mundo, cuando empezamos a utilizarlas de manera repetitiva, nuestro cerebro empieza a necesitarlas para funcionar de manera adecuada. Y esto se llama neuroadaptación. Esta es la manera en la que una persona realmente se vuelve dependiente. Y esto tiene dos características. La persona va a necesitar cada vez dosis mayores. Y número dos, se va a sentir muy mal si tratamos de quitarle esa sustancia. En algunos casos, este síndrome de abstinencia, este sentirse mal, puede llevar a las personas a la muerte y es sumamente desagradable. Entonces, creo que con eso podemos hacer una definición que engloba más o menos lo que es la adicción. Y no sé si te parece que pasemos a las ilustraciones que debemos de tener por ahí, si no me equivoco. Sí, claro, usted nos indica cuál quiere que... Por favor, así en el orden en donde vienen, les voy a ir invitando a que me ayuden a pasarlas amablemente, por favor. Ustedes, eso es. Bien, pues creo que se puede hacer un poco más grande si no me equivoco. Sí, claro. Pero si quieren voy a ir empezando para comentarles que este es un corte del cerebro, lo estamos viendo, digamos, de lado, y lo que aparece allí en estos trayectos azules son los circuitos de las neuronas que conectan la parte más profunda, más íntima del cerebro con la corteza cerebral, la parte más instintiva con la parte más pensante. A este circuito le llamamos el circuito mesolímbico cortical o el circuito del placer o del doctor Papez, porque él fue quien lo describió. Y todos los seres humanos, todos los mamíferos, tenemos este circuito en el cerebro. Y es muy importante porque este circuito se encarga de que los seres humanos repitamos ciertas conductas, como por ejemplo el coqueteo y la interacción sexual, pues es muy placentera porque se activa este circuito. El hacer deporte como un atleta también activa este circuito. La música, las artes, el lograr un gran triunfo en la vida, una mamá que está lactando a su bebé. El ir al baño, es una conducta que causa mucho placer y que se medía por estas mismas vías, por estos mismos circuitos. Una de las características de este circuito es que se activa de manera indistinta. Significa que se prende igual si yo me gano una mano de póker que si consumo cocaína o que si estoy corriendo un maratón de 42 kilómetros. El cerebro no distingue. Y cuando el cerebro aprende a hacer algo que le gusta, es muy difícil convencerlo de que lo deje de hacer. Entonces, esta es la vía, esta es la parte del cerebro, estas son las carreteras en donde transitan los impulsos que nos hacen desarrollar esta conducta de consumo de sustancias. Quiero comentar que algunas transparencias traen algunas palabras en inglés, por lo que ofrezco una disculpa. Y si hubiera ahí necesidad, yo trataré de hacer una traducción rápidamente. La que sigue, por favor. Entonces, el cerebro está compuesto por una red de células que se llaman neuronas. Lo que ven ustedes como un dibujo a mi mano izquierda, perdón, es una ilustración del doctor Ramón y Cajal, era un científico español que, pues bueno, ya el siglo pasado, de una manera genial,
describe por primera vez cómo es el trayecto de estas neuronas y las dibuja de esta manera. Lo que él hizo fue teñirlas con una sustancia de plata para que se distinguieran del resto del tejido y pudieran dibujarse. Y a la derecha tenemos un dibujo muy moderno, ya con mucho más conocimiento de cómo son estas neuronas y qué función tienen. Y pues quiero hacerles ver cómo el doctor Ramón y Cajal tenía una visión muy clara de lo que sucedía y de lo que hemos comprobado el día de hoy, pues con muchas investigaciones y un montón de ciencia que se le aplica al cerebro el día de hoy. La siguiente, por favor. Esta misma ilustración, las patitas que veían ustedes de estas células que se llaman neuronas, son en los lugares en donde se conecta una neurona con la otra. Y es lo que se trata de ilustrar en esta presentación. Yo sé que se ve un poco compleja, pero lo que tenemos que entender es que de la neurona de arriba, que se ve como una patita que baja, cuando llega un impulso eléctrico del cerebro, porque el cerebro funciona con electricidad, se libera una sustancia que se llama neurotransmisor. Y la otra célula, que es la que recibe el mensaje, captura este neurotransmisor por medio de una proteína que se llama neuroreceptor. Una vez de que este receptor se ocupa, es cuando se ejerce la función. Por ejemplo, una persona, un animal de laboratorio que se le aplica cocaína, en esta zona del cerebro donde hay un transmisor que se llama dopamina, nosotros vemos que se libera masivamente. Súbitamente hay muchísima dopamina en este sitio y activa mucho las neuronas, y esto es lo que hace que se sienta placer y que se tienda a repetir una conducta. Con el paso del tiempo, como ven ustedes en esta imagen, el estar estimulando constantemente a estos receptores también empieza a cambiar el núcleo de las células, de tal manera que alguien que ya se volvió dependiente a la cocaína o al alcohol, una vez que deja de consumir, no puede volver a hacerlo, porque lo más seguro es que su recuerdo del núcleo volviera a desatar una serie de conductas que le llevarían a entrar en la adicción nuevamente. Y entonces estos neuroreceptores de los que yo les estoy platicando, si me pasan la que sigue, por favor, se ilustran de esta manera. Fíjense, lo que están viendo del lado izquierdo, que son como unas cadenitas que suben y bajan, ese es el receptor para las morfinas que tenemos los seres humanos propiamente en nuestro organismo. Todos los seres humanos tenemos unas sustancias parecidas a las morfinas que actúan en nuestro cerebro para causar placer, para mitigar el dolor, para regular la temperatura. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que cada uno de estos receptores cerebrales para estos opioides endógenos que produce nuestro cerebro, el día de hoy ya sabemos perfectamente cada una de las bolitas, cada uno de estos receptores, sabemos cómo está construido. Sabemos el alfabeto de todas estas proteínas. ¿Y qué hemos descubierto? Que cuando alguna de estas proteínas no funciona de manera adecuada, el cerebro de una persona no está funcionando correctamente. Entonces es un cerebro que no está produciendo de manera correcta sus propias encefalinas y endorfinas, así les llamamos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se inyecta por primera vez heroína y tiene esta condición? Pues se siente mejor que no lo que se había sentido nunca en la vida, porque está echando a andar un sistema muy importante por primera vez de una manera eficiente. Y esto es importante decirlo porque esto lo heredamos de padres a hijos, ¿no? De tal manera que sí, cuando hay una persona que tiene una adicción en la familia, es muy importante tener mucho cuidado con la descendencia porque nacen con un cerebro que ya trae una serie de cambios. Y por eso tenemos que proteger a ciertas personas un poco más, pues para evitar que consuman, para que si quieren pues probar la cerveza o beber, lo hagan cuando sean adultos, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Y miren, para no estarles contando cuentos chinos, esto es una fotografía que viene directamente de la célula. Lo que nosotros vemos aquí es una foto de un microscopio electrónico y lo que estamos viendo es precisamente el receptor que está sobre la neurona, y eso que ven ustedes de colorcitos anaranjados y azules es precisamente los receptores a donde van a llegar a pegarse estos transmisores.
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos muchas neuronas al mismo tiempo? Si me pasan la que sigue, por favor. Pues miren, este es un cerebro que nosotros estamos viendo en la corteza. ¿Cuáles son las partes del cerebro que se activan cuando una persona que tiene una adicción a una droga ve una fotografía de una persona bebiendo o de una persona inyectándose o aspirando una droga? Entonces lo que vemos es que hay ciertas partes del cerebro en donde están las imágenes, donde están las emociones, donde están los recuerdos, que estas neuronas se activan, empiezan a funcionar. Y si me pasan la que sigue, por favor. Y esto afecta a una gran parte del cerebro. Como pueden ustedes ver, no solo es en la corteza, sino que cuando alguien que tiene una adicción y ya dejó de consumir se enfrenta, por ejemplo, a una persona que está consumiendo la droga, pues su cerebro cambia muy notoriamente y por eso le cuesta mucho trabajo el evitar otra vez el consumo. Lo que ven en rojo son las áreas del cerebro que se activan, que se vuelven más metabólicas, que consumen más glucosa, más oxígeno, cuando la persona está observando, cuando está viendo la foto de un consumidor. Si me pasan la que sigue, por favor. Y este es importante porque como estamos hablando de drogas y estamos hablando de un espectro, porque quiero recordarles que ya los griegos tenían un concepto que era muy claro. Decían que las sustancias podían ser, por un lado, farmacón, y esto significa medicina, pero la misma sustancia mal utilizada podría ser un toxicón, y que significa veneno. Entonces, esta es una gráfica que hicieron en Inglaterra hace unos 10 años, en donde trataron de medir de las diferentes drogas cuáles causan más daño y cuáles causan más dependencia. Y es interesante analizarlo porque si ustedes ven hasta arriba a la derecha, pues la que más dependencia y más daño causa es la heroína. Por la inyección, por la ilegalidad, por el VIH, por la pobreza, por la criminalidad. Después viene la cocaína, después viene la metadona. Y todas estas drogas que están en rojo son las que se consideran muy peligrosas. Y quiero que observen que en el segundo grupo, en las de color anaranjado, hay sustancias que consideramos menos peligrosas que otras. Por ejemplo, ahí tenemos el tabaco y el alcohol, que representan una gran capacidad de dependencia y una gran capacidad de generar daño. Entonces, es muy importante hablar que cuando un ser humano, cuando una persona consume una sustancia, él tiene una relación con esta sustancia, él o ella, como un matrimonio, en donde hay dos personas que generan una relación única e irreplicable. Entonces, cada persona, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, entiende su adicción, su consumo de manera distinta y la explica también de manera distinta. Si me pasan la que sigue, por favor. Ahora, yo como psiquiatra, pues tiendo a platicar mucho del cerebro, pero es muy evidente que cuando hablamos de este tipo de fenómenos, no solo participa la biología. Para que se dé una adicción, como aparece en este esquema, necesitamos de 3 elementos muy importantes. Se dice que son sine qua non y que sin ellos no existe, significa. En primer lugar, necesitamos una sustancia. La sustancia por sí sola tiene que tener cierto grado adictivo. La cocaína, el cristal metanfetamina, ¿no? El fentanilo, son sustancias muy adictivas por sí solas. Tienen mucha capacidad de generar adicción. Tenemos también el entorno. Si yo vivo en una colonia aquí en la Ciudad de México, pues en donde cada 3 puertas se vende piedra o se vende cristal, y en mi familia hay personas que se dedican a esta actividad y hay usuarios, pues el entorno favorece esto. Si es un lugar en donde no hay educación, donde no hay oportunidad de trabajo, donde se vive con violencia, con falta de oportunidades, pues esto precisamente es lo que fomenta, ¿no? Son las partes, los factores que hacen que la gente esté en un entorno de vulnerabilidad. Y finalmente el sujeto, todas las dimensiones de la persona. Significa cómo somos genéticamente, como ya lo platicaba yo hace unos momentos.
significa cómo somos psicológicamente, cómo nos fue en la escuela, cómo es nuestra cultura, qué tanto tenemos una familia de la cual podemos depender correctamente, qué tanto hemos tenido experiencias traumáticas a lo largo de nuestra vida. De tal manera que cuando tenemos una sustancia adictiva en un entorno que favorece el consumo y una persona que también es vulnerable, pues se nos hace este cóctel al que le llamamos adicción, con todas las consecuencias que pues ya es de todos conocidas. La siguiente, por favor. Y para entrar entonces un tanto a cuál es el cambio de visión o hacia dónde queremos hacer que nuestro barco navegue en este momento, les pongo esta ilustración de la Dama de la Justicia, que normalmente tiene en una mano la espada para impartir el castigo y tiene también una balanza para sopesar los hechos y las evidencias, y tiene también una banda que cubre sus ojos. Pero en este momento la Dama de la Justicia abandona la espada y abandona la venda y abandona la balanza y coge el botiquín de primeros auxilios para ayudar a esta persona que no es un criminal, probablemente haya cometido actos criminales, posiblemente sí, pero el hecho de consumir no hace en inmediato que las personas se vuelvan criminales ni ciudadanos de segunda clase, ni pierden sus derechos y garantías que tenemos todos y todas las ciudadanas. Les voy a hablar ahorita muy rápidamente, me tardaré unos 5 o 10 minutos en hablarles sobre cuál ha sido la postura, cuál es la encomienda que nos hace el ciudadano presidente, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y si me pueden pasar la que sigue, por favor. A través de esta campaña que ustedes probablemente conozcan, la hayan visto en las redes sociales, en los anuncios espectaculares, en la televisión, y en vez de querer hacer una guerra contra las drogas, nosotros queremos hacer una estrategia por la paz. En la CONADIC no nos interesan las drogas, en la CONADIC nos interesan los seres humanos. Nuestros compañeros policías, la Marina, la Guardia Nacional, tienen un trabajo que hacer y les apoyamos en ello, pero a nosotros nos tocan las personas, su salud, su bienestar. Siguiente, por favor. Típicamente, ¿cómo actuamos para detener el problema de las drogas? Por una parte, se trata de atacar la oferta. Esto significa el que las drogas estén en las calles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa, de la Marina, con el apoyo de la Guardia Nacional y obviamente con las policías estatales y municipales, que son los que se encargan de que no se vendan drogas en las escuelas, ¿no? De que no haya pues tráfico al aire libre, porque son situaciones que dañan mucho a la sociedad. Y a los de blanco, a los sanitaristas, a los profesionales de la ayuda, nos toca abatir la demanda. Esto significa que haya menos personas comprando las drogas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es atacar los determinantes biopsicosociales que reducen la demanda por estas drogas. La que sigue, por favor. Fíjese cómo lo hemos hecho. Esta es una estrategia prioritaria para la presidencia, de tal manera que tenemos del lado más extremo a la izquierda al Gobierno de México, al Presidente de la República, al Ejecutivo Nacional, junto con la vocería y los gobiernos estatales, que se suman o que más bien dirigen a lo que es el brazo de la Secretaría de Salud, donde estamos la CONADIC, los servicios de atención psiquiátrica, el Consejo Nacional de Salud Mental, y al mismo tiempo la mayoría de los actores nacionales que de una u otra manera participan en este esfuerzo. Tenemos al Instituto de la Economía Social, al IMSS, a Cultura, a los chavos del INJUVE, a los chicos y chicas del INJUVE que hacen un trabajo increíble en su voluntariado, ¿no? Echando a andar estos clubes por la paz, y a todas las demás instancias que tienen que ver con género, con igualdad, con trabajo, con economía, para que todos podamos participar de manera alineada en este gran esfuerzo. La que sigue, por favor. Aquí no estamos descubriendo el hilo negro, es muy bien sabido que tenemos determinantes de las adicciones, la violencia, las violencias en todos sus niveles,
desde la que vemos en casa, en donde una persona golpea o maltrata psicológicamente a la otra, hasta la violencia armada que podemos tener a veces en nuestras calles, lamentablemente. El abandono de la sociedad, de los jóvenes, el haberles llamado ninis fue una muy mala idea, ¿no? El haberlos calificado de manera tan peyorativa. El tener pares consumidores. Nosotros creemos en la CONADIC que la amistad es algo muy valioso y cada uno de nosotros tiene derecho a cultivarla, pero por ejemplo, los niños que tienen amistades mucho mayores que ellos tienden a tener problemas de drogas porque se enteran de cosas de la vida antes del tiempo que les toca. Entonces, el que haya pares consumidores también es un factor de riesgo y que lo que tenemos que hacer es ayudar a esos pares consumidores, finalmente. El consumo temprano es algo muy nocivo. Eso es algo que quiero comentar de manera muy, muy resaltada, muy enfática. Las drogas son malas, no hay que darle mucha vuelta en términos generales. Y mientras más temprano empezamos a consumirlas, son peores. Va a llegar un momento en que en la sociedad, un adulto responsable, mentalmente sano, pues puede beber cerveza, puede echarse un tequila, puede fumar tabaco, probablemente pueda usar cannabis en un futuro no muy lejano, pero tiene que ser un cerebro que se ha terminado de formar, en donde las decisiones se pueden tomar de manera meditada, con la información correcta, sin la impulsividad que nos caracteriza cuando somos adolescentes. El consumo familiar es muy importante. Normalmente, bueno, pues un chavo que empieza a beber desde joven, ¿de dónde bebe? Pues de la cantina de la casa o de la cava de la casa, ¿no? Es muy importante para los que somos padres que recordemos que uno dice más con lo que hace que con lo que habla. Entonces yo no puedo regañar a mi chavo o a mi hija porque les encontré con un cigarrillo de marihuana si yo me bajo 4 caguamas de cerveza todas las noches, ¿no? La información. Es muy importante darnos cuenta que el día de hoy las generaciones jóvenes tienen en las puntas de sus dedos con el Internet un mundo de información para mal y para bien, y tenemos que estar muy al pendientes de qué es lo que consumen a nivel informativo. La poca supervisión de los padres es algo muy importante. La vida moderna, los hogares monoparentales, por ejemplo, pues sí tienen la dificultad de que no pueden estar con sus hijos para darles la educación que requieren. La desigualdad, que es algo hiriente y que nos daña tanto a los mexicanos, y otros factores como la mala alimentación, que nos predisponen orgánicamente también. Entonces tenemos que prevenir y reducir esos factores de riesgo que a la larga protegen a la población del uso de drogas. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que queremos? Ya se comentaba, impactar los determinantes sociales, biopsicosociales que previenen el consumo, especialmente en la gente joven. La que sigue, por favor. Las acciones generales, pues bueno, tenemos un grupo interinstitucional del Gobierno de México, intersecretarial, todo el gobierno participa en este esfuerzo. Estamos vinculando a los propios actores de las comunidades, que son los que saben lo que necesitan. Estamos coordinándonos a través de una mesa con cada uno de los estados de la República. Estamos generando estos espacios como el Museo Interactivo de Adicciones, de mesas de construcción, de clubes por la paz, y estamos haciendo una gran convocatoria social para que la gente se informe y participe. La que sigue. Gracias. Hacemos unas actividades deportivas. Esto se ha interrumpido por la pandemia, desgraciadamente, pero ha sido una experiencia muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en La Paz, Baja California Sur, y en el estado de Puebla, en estas grandes jornadas deportivas. Se hacen clubes de sombrillas en donde se hace oferta cultural. Teníamos programas hasta la pandemia, pues para niños, ¿no? De cine sillita y de alas y raíces. Se les enseña a las señoras a cocinar más nutritivamente. En fin, se hacen labores que mejoran la calidad de la vida de la población y que esto también se convierte en menos consumo. La que sigue. Entonces, los ejes de intervención, bueno, ya lo he comentado, vamos a obviarlas, sigamos adelante, por favor, para obviar lo que ya se ha dicho. La Secretaría de Salud participa en esta gran estrategia, pues haciendo estos talleres de salud mental y capacitando. Este año llevamos a más de 130,000 personas capacitadas en adicciones y salud mental.
Estamos haciendo rehabilitación también, tenemos unidades cada vez más amplio, es el grupo que presta un servicio para esto. Y bueno, por supuesto, estamos tratando de hacer que en los hospitales generales se empiece a brindar atención de adicciones desde el segundo nivel y evaluar estos proyectos para ver si realmente funcionan. Siguiente. Al INJUVE, a Cultura, como ya lo he comentado, pues les toca el participar con los proyectos que ellos ya traen y que hacen de manera tan exitosa, que lo hacen aparte con un presupuesto realmente mínimo y es aplaudible, loable lo que ellos hacen. Es increíble lo que hacen los compañeros de Cultura, lo creativos que son, el cómo logran extraer los sentimientos de las localidades, de la gente que vive en las distintas comunidades. Siguiente. Como ya lo comentábamos, el deporte es un factor protector muy importante y en estas grandes activaciones no solo hacen lo que los compañeros de CONADE le llaman una degustación deportiva, porque los chavos pueden tirar con arco y flecha, hacer charrería, taekwondo, carreras, béisbol, fútbol, tiro. Es muy interesante lo que hacen y se detectan aparte talentos para que nos representen deportivamente como grandes atletas, ¿no? La que sigue. Esta parte es muy importante, estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública por motivos que ya se han expuesto. Este es un problema en gran medida de educación y como ustedes ya por ahí habrán escuchado, para el próximo ciclo escolar tendremos una materia nueva que se va a llamar Salud y Bienestar, en donde desde los niños y niñas más pequeños vamos a empezar a hacer acciones para prevenirlos en contra del consumo de drogas y de problemas de salud mental. Siguiente. En comunicación social, pues bueno, ustedes han visto estas grandes campañas, escucha su casa, escucha sus manos, escucha sus horarios, escucha su mirada. Es importante, ¿no?, el dialogar, el que podamos platicar entre nosotros, el no castigar de primera entrada a un usuario, el estar en contacto con nuestros hijos, el poder hablar honestamente. Tenemos que aprender a cuidarnos a los unos y los otros. Este es un problema que se resuelve desde la colectividad. No podemos actuar de manera nada más individualista. Siguiente, por favor. Y bueno, estos clubes por la paz, que como ya les he comentado, el museo es orgullosamente uno de estos centros, que se tratan de tener un lugar de encuentro para personas que están buscando una alternativa cultural, de esparcimiento, formativo. Hay cientos y cientos de localidades en el país a donde no hay absolutamente nada que hacer. Aparte de la escuela y de la iglesia y del palacio municipal, no hay cines, no hay lugares de recreación, no hay deportivos, no hay bibliotecas. Entonces es muy importante que nosotros podamos realmente ofrecer una opción de cultura benéfica, enriquecedora a las personas y a las localidades que nunca la han tenido. La que sigue, por favor. Y bueno, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública son nuestros compañeros. Es muy importante que la población se dé cuenta que aunque llegamos mano a mano, no somos lo mismo. Lo que se nos platica de manera confidencial por parte de un paciente, no se le dice a la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto. Pero sí es muy importante que tengamos una comunicación. Para mí ha sido sorprendente y una noticia súper grata el ver cómo los compañeros y las compañeras de las fuerzas del orden público tienen un enorme interés por aprender sobre drogas, por poder ayudar a las comunidades, por entrarle al problema no solo a balazos, sino también con soluciones de fondo. Y la que sigue, por favor. Esta es entonces una muy breve reseña de lo que es la estrategia y cómo el gobierno está atendiendo esta situación. Y yo quisiera terminar hablando de 3 cápsulas distintivas de 3 situaciones que son importantes para llamar la atención de todos los escuchas. Tenemos 3 grupos de sustancias que nos preocupan. En primer lugar tenemos las legales. Tenemos que seguir impidiendo que los y las jóvenes fumen tabaco. En México está prohibido, no se deben de utilizar vapeadores, es muy dañino para la salud, especialmente en la temporada del COVID. Y en México tenemos una epidemia de alcoholismo en la gente joven también. Es muy importante que no se les dé acceso al alcohol a los jóvenes. Desde mi punto de vista, no se debería de vender cerveza en el pie de la carretera y probablemente en algunas zonas de los estadios de fútbol y de béisbol
Pues también debería de haber unas butacas donde no se vendiera cerveza, porque hay familias que van a disfrutar del deporte y no quieren todo el borlote, ¿no? En segundo lugar, tenemos un par de sustancias emergentes que preocupan de sobremanera. Una de ellas es el cristal metanfetamina. La Organización Mundial de la Salud, en su oficina en contra de las drogas y el delito, han dicho que el mercado de las drogas se está virando hacia uno de drogas más potentes y más baratas. Y el cristal es un muy buen ejemplo. Anteriormente esta droga se utilizaba en algunas zonas del país nada más. El día de hoy no hay ningún estado en donde no se esté consumiendo y desafortunadamente en México lo estamos produciendo también. Es preocupante esta situación. Es una droga que crece mes con mes. En segundo lugar, tenemos una sustancia muy potente, muy importante en todos los hospitales del mundo. Se necesita forzosamente tener fentanilo. Es uno de los mejores medicamentos que tenemos contra el dolor. Se utiliza en la medicina del cáncer, se utiliza en los quirófanos. Pero cuando esta sustancia se sale del hospital y llega a la calle, a veces llega en el corte de otras drogas como la heroína, como el opio, a veces en el mismo cristal, se vuelve una droga muy peligrosa, porque la cantidad que se necesita para tener un efecto es como de 50 miligramos. Si tomamos 200, nos mata. Entonces, la dosis efectiva está muy cercana a la dosis tóxica y por eso es tan peligrosa, aparte que genera una adicción tan potente que podemos decir claramente que el 90% de las personas que se enganchan al fentanilo van a recaer a lo largo de la vida. Solamente el 10% de verdad va a poder dejar de consumir. Y en tercer lugar, tenemos los cambios que están sucediendo en el país alrededor de lo que es la cannabis. Estamos viendo un avance hacia el uso medicinal de la cannabis, lo que yo aplaudo y creo que es muy importante y un gran beneficio para la población y para la industria mexicana, pero al mismo tiempo hemos visto diversificar el uso de la marihuana recreativa, sobre todo en los jóvenes, que es lo que más nos preocupa, y sí queremos hacerle ver a la población que la cannabis ahora viene también en cartuchos de aceites muy purificados y que son sustancias muy potentes, no adecuadas para consumirse, en especial por gente joven, y que si bien en adultos sanos el consumo esporádico de cannabis podría revisarse, el consumo por un menor de edad de cannabis, por definición, siempre es patológico. Me he llevado aproximadamente unos 45 minutos de plática. Lo voy a dejar en este momento en manos de Julieta Verduga, de mi buena amiga, para que me conduzca si hay que interactuar con los participantes o para responder cualquier actitud que venga de tu parte o de quien quiera más. Sí, tenemos aquí un par de preguntas, doctor, y antes de pasarme a las preguntas, me queda claro y me preocupa, me ocupa el cómo es tan importante la prevención de adicciones, el prevenir el contacto, el consumo, el que la gente llegue a sus manos esta sustancia, porque vuelvo a la encuesta que tenemos nosotros aquí en el museo y a lo metiches que somos y a la cantidad de cosas que le preguntamos a la gente. Y una de las preguntas es, ¿alguna vez te han ofrecido droga gratis, por ejemplo? Y es impresionante cómo la gente nos contesta. Por ejemplo, el 47% dice que sí le han ofrecido droga gratis. Y hay una parte de esta población en donde el 80% son menores de edad. Entonces, a nosotros es lo que nos preocupa y nos ocupa que estos niños o estos jóvenes, que ya los menores de edad también son jóvenes, no tanto niños también, lleguen entonces a estar tan cerca de este consumo, pues. Y el oficio y a lo que nos dedicamos y la principal objetivo del museo es que ellos se lleven esta información para cuando se les presente ese tipo de oportunidades, tengan en su memoria, porque es información que queda a largo plazo en su memoria, y tengan la opción de ellos decir que no, por toda la experiencia que vivieron en el museo, por la información que se llevan cuando se les plante la oportunidad, por así decirlo, porque yo no lo veo como oportunidad, pero ese momento decisivo que ellos sepan decir que no por la experiencia que vivieron. Entonces, apostándole a la prevención, me reafirma y me reconforta la labor que estamos haciendo con este museo, con este proyecto tan
tan noble que tenemos nosotros. Y aquí un dato también que tengo sobre el retorno social de la inversión que tiene el Museo Interactivo sobre las Adicciones, que es una investigación que nos hace A.T. Kearney por medio de la Fundación Gonzalo Riarronte, que por cierto quiero saludarlos porque por ahí hay alguien de la fundación viéndonos. Y en donde por un peso que se invierte en prevención en el museo, hay 36.7 de retorno social de la inversión que regresa a la sociedad en beneficio incremental en escolaridad y gastos evitados a la salud. Entonces, es importante saber que también podemos evitarle un gasto a nuestro país para a lo mejor poder invertirlo en otras cosas sin necesidad de llegar a estar construyendo estos grandes centros de rehabilitaciones que si bien son muy importantes y es una labor muy, muy grande la que hacen, podemos empezar desde mucho antes y sin llegar a ocasionar todos estos daños y toda esta consecuencia de la que ya nos estuvo hablando, que a mí no deja de impactarme, a lo grande que puede llegar a ser el daño por este consumo. Entonces, prevención, es básico, claro, ¿verdad? Es básico. De hecho, es la gran apuesta del gobierno. Le llamamos bajar la atención al nivel comunitario, porque lo que habíamos hecho ahorita era gastarnos casi todo el dinero. Fíjate, $70 en la guerra contra las drogas, contra $1 para prevención y atención de las drogas. Entonces necesitamos buscar un equilibrio en primer lugar ahí, pero cuando te vas al equilibrio entre prevención y tratamiento, es mucho, mucho más fácil y más barato para el erario y para el sufrimiento de las familias el prevenir que el tratar de curarlo. Por ejemplo, esto que está sucediendo con el cristal metanfetamina, claramente si no logramos empezar a disminuir el número de consumidores que se suman a este mercado, no va a haber dinero que alcance para hospitalizarlos y para medicarlos y para tenerlos bajo tratamiento a todas las personas que pueden generar una dependencia. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo mencionas aparte en este formato de pesos y centavos, Julieta, porque también hay que considerar, y aquí a lo mejor habrá que aventar el guante a los compañeros empresarios que son parte de la sociedad, que son parte de la vida nacional, que muchas veces tienen una muy buena voluntad y a veces también tienen el recurso material, pues para aportar a sus propios estados y a sus propias localidades, en términos de que el empresariado también sabe que parte de sus trabajadores, parte de su mercado, está siendo afectado por esta situación y quieren resolverlo. Por un sentido humanista y de buena voluntad, supongo, pero también por un sentido práctico y económicamente razonable. Por supuesto que es mucho más rentable el tratar de evitar que la gente consuma y desarrolle problemas relacionados al consumo que tratar de resolver lo que sucede después de absolutamente. Pues, y hay aquí otras personas que nos acompañan y que me gustaría mencionar, Silvia Paz Díaz Camacho, que es la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, donde ellos también tienen ya es un seminario, creo, sobre prevención de adicciones. Carmen Martínez, que es la vicerrectora también de la UADO, Cristian Aldo Muñoz, gran aliado de aquí del museo, Daniela Ramírez, de la Fundación Gonzalo Riarronte, Adriana Cepeda, Rafael Camacho Solís, los UNMK presentes también aquí, IMSS, CEPREPSIN, COBAES, CONALEP, CIPINA, el Hospital General de Nayarit, la Escuela Normal, el DIF, CEPIC, bueno, es una cantidad enorme de instituciones que nos están acompañando y tenemos presencia alrededor de gente de 27 estados también de la República. Entonces, pues estamos casa llena y muy contentos de recibir toda esta información también junto con usted y pues bueno, es muy, muy noble la parte de la prevención, de todo el trabajo que hacemos juntos y quiero reiterarle también esta parte importante para nosotros que es de tener como aliados, como respaldos a la CONADIC, tenerlo a usted de nuestros amigos, es muy, muy importante y también platicarle de este proyecto tan grande que tiene el museo junto con la Fundación Gonzalo Riarronte, que es mi itinerante, que fue como llegamos a su oficina a tocarle la puerta, a presentarle este proyecto, que afortunadamente va ya por muy buen camino, ha ido un poco lento también por todo esto que se está atravesando, pero obviamente quisiéramos que fuera gran parte de este proyecto, mi itinerante, porque queremos llegar a cada rincón,
tenemos un pasillo en donde nos dejan nuestros mensajitos los visitantes, y todos los que vienen de fuera dicen, queremos un MIA en nuestro estado, queremos un MIA en Michoacán, queremos un MIA en Guadalajara, y nosotros también queremos estar en cada parte de México. Nos da gusto saber que la gente reciba esta información del MIA y que a su vez también quiera que la tenga la gente que vive en su estado, en su país o en su comunidad. Y también recalcar que la gente que viene al MIA, por ejemplo, son más niños, son escuelas, y el fin de semana que vienen traen a sus papás, traen a sus hermanos, porque entre semana vinieron de la escuela. Entonces, la información, el MIA es para compartir, el MIA lo queremos compartir con los que más queremos siempre. Entonces, queremos que el MIA llegue a todos estos rincones, queremos que el MIA siga siendo una estrategia para CONADIC también, y seguir trabajando juntos. Claro que sí. Una vez más, ¿no? A todo mundo nos pilló por sorpresa este asunto de la pandemia, pero como bien lo dices tú, ¿no? Esta idea de este museo, que es algo muy único, fue algo que gustó mucho también al vocero, y que existen planes para que con la ayuda y la experiencia que ustedes nos puedan brindar, hagamos llegar este tipo de modelo a muchos lugares en el país, que creo que hay un gran apetito, ¿no? Por ese conocimiento. Y creo que la sociedad civil organizada, una vez más, cuando lo hace de manera eficaz, efectiva, ¿no? Transparente, sí es un factor muy importante, ¿no? Y que desde el gobierno se agradece increíblemente el que haya ciudadanos y ciudadanas comprometidas con toda esta agenda nacional, que si bien corresponde al gobierno enfrentar estos problemas, no lo podemos hacer sin la cooperación de todas y todos los mexicanos, ¿no? Totalmente. Es trabajo de todos. Y, doctor, tengo aquí algunas preguntas que se han ido posteando. A lo mejor, no sé si algunas ya quedaron respondidas hasta ahorita, pero bueno, aquí Liliana nos pregunta que si hay alguna medición para la efectividad de la campaña de Juntos por la Paz, que si se ha logrado alcanzar el grupo objetivo. Sí, qué buena pregunta. Es técnicamente muy complicado responder eso. Sí hay mecanismos, sí hay manera para ver los resultados, el impacto que tiene una campaña, y estos habitualmente se ven a toro pasado, diría yo, ¿no? Porque hay que hacer mediciones, hay que recabar los datos, hay que interpretar bien lo que los números nos dicen, y es muy importante el tratar en todo programa que viene del gobierno, tiene que haber un ejercicio de automonitoreo, de seguimiento de resultados, porque si no se vuelven proyectos que no son funcionales. Ahora, claro. ¿Qué es lo que queremos ver? Ahí es muy importante el ver cuál va a ser la medición. Probablemente los efectos de una campaña de este tipo no vayan a mostrar un efecto en un mes o en 2 meses. Necesitamos ver qué es lo que sucede con las tendencias del consumo, ¿no? Queremos, por ejemplo, ver que haya más personas en más estados cada vez, que en vez de ir dirigidos así directamente al sistema judicial, puedan ser sometidos a un esquema de justicia terapéutica, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que podemos ir midiendo. Queremos ir midiendo qué tantos profesionales han sido capacitados para participar en las actividades preventivas comunitarias en el territorio. Hay una serie de datos que se cruzan con lo que nosotros hacemos. ¿Qué te quiero decir? Mira, por ejemplo, al presidente le inquieta mucho y siempre está sobre el asunto de la asociación de consumo de drogas y criminalidad, ¿no? Para él esto es algo muy importante, porque él siente que muchos de los problemas de violencia que tenemos viene precisamente del consumo de estas drogas. Entonces, para nosotros es muy importante el hacer ver, por ejemplo, que si bien es cierto que el 80% de los criminales han consumido drogas, la minoría, menos del 30% de los usuarios de drogas, cometen actos delictivos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el poder deslindar, por ejemplo, lo que es menos daños a la salud de los ciudadanos que menos muertos en las calles. Porque hay una parte de lo que tiene que ver con la violencia que se genera a nivel de las ciudades, ¿no? En las carreteras, por el crimen organizado,
que tiene que ver con el trasiego de las drogas hacia otros países y que eso ya no nos toca directamente a lo que hace la estrategia nacional, porque a nosotros nos toca vigilar la salud de la gente, no disminuir el flujo de drogas. Para eso hay otro tipo de agencias. Pero sí, la pregunta es muy atinada y yo me comprometo con la compañera que, o sea, para toda la ciudadanía, ¿no? Tan pronto podamos dar productos medibles y hablar del resultado de esta campaña, así se le hará saber a toda la ciudadanía. Muy bien. Y Alejandra Navarro nos pregunta que si existe algún taller de conciencia para niños o preadolescentes. Creo que esto se tocó un poco cuando estamos viendo las láminas en esta materia nueva, ¿no? Que se va a incluir. Claro, sí, se va a hacer de manera pues nacional, ¿no? Es un proyecto federal y que va a tocar todas las escuelas, todos los planteles escolares. Va a haber un libro de texto específicamente en ese sentido. Pero sí, o sea, la campaña está muy dirigida en ese sentido hacia los niños y las niñas. En un principio, la estrategia se iba a llamar Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones para los niños, niñas y juventudes, porque realmente es el grupo en donde podemos tener más incidencia, esperando a que no se sumen al grupo de los consumidores, ¿no? Porque de alguna manera los que ya estamos bigotones, ¿no? Y ya estamos grandes, pues ya no respondemos a las mismas maniobras de prevención. Entonces el foco tiene que ir en los nuevos y nuevas mexicanas, que son la generación que tenemos que salvar, que tenemos que educar, que tenemos que sensibilizar y a la que tenemos que alejar un poco del acceso a las drogas, porque una vez más, el consumo de cualquier niño, de cualquier niña, es inadecuado. Y para terminar la respuesta a esta inquietud, yo le invito a la persona que nos hace esta pregunta que se informe en dónde está el CAPA más cercano a su localidad, y yo le puedo apostar que en ese CAPA hay programas para las familias, para las escuelas, hay materiales escritos, hay trabajadores sociales, psicólogos con una gran pasión por su trabajo y que les podrán orientar en métodos para elevar la conciencia en los menores. Muy bien, Alejandra Navarro, esa es una respuesta a tu pregunta. No sé dónde sea Alejandra Navarro, pero si eres de Culiacán, aquí está el MIA también, te puedes acercar a nosotros. Y si no, de donde seas, puedes accesar también a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma para conocer toda la información que tiene el MIA para ti sobre prevención de adicciones y también estilos de vida saludable, que va muy de la mano con esta nueva materia que va a tener la SEP ahora. Y Suset Vargas nos pregunta, un joven en una plática sobre la neta del tabaco preguntó que si el tabaco era tan dañino, entonces ¿por qué era legal? Y esto también lo podemos aplicar al alcohol y a la legalización de la marihuana. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pregunta Suset. No sé si se le harían a ella la pregunta, pero pues ¿por qué son legales el tabaco y el alcohol si son tan dañinos? Claro, esta es una pregunta bien compleja de responder, ¿no? Se los voy a decir de manera un poco como en cuento. Si llegara de pronto un marciano, un ser de otro planeta, y nos visitara y nos dijera, a ver, seres humanos, yo quiero que me expliquen cómo está este asunto de las drogas y los accidentes y el daño orgánico, ¿no? Y la deserción escolar, ¿por qué la humanidad está teniendo tantos problemas con estas drogas? Entonces le daríamos una explicación. Lo primero que nos preguntaría el marciano es, entonces, ¿por qué si el alcohol y el tabaco son tan dañinas, no están prohibidas? Porque no hay ninguna explicación lógica. En realidad, la explicación para este fenómeno tiene que ver más con fuerzas económicas. Estamos hablando de dos de las industrias más poderosas del mundo, la industria alcoholera, cervecera y del tabaco. Y también, por otra parte, hay que decirlo tal cual, tenemos que respetar el libre desarrollo de la personalidad de la gente. Entonces, hay una parte en donde al Estado no le toca meterse a los hogares de las personas, no nos toca meternos adentro de su piel, no nos toca meternos a su cama para ver qué decisiones hacen. Esas son decisiones privadas, ¿no? Sí, creo que esa es la respuesta, básicamente. Sí, y yo creo que es algo que hemos vivido en carne propia aquí en el museo, porque sobre todo con los niños que ven el consumo de tabaco y alcohol en casa, enfrente de ellos, a donde van, si van a alguna
restaurante, alguna fiesta, todo se da muy natural. Entonces, como ven al papá que muchas veces ingirió alcohol en un lugar y realmente el niño no sabe cuánto es una, cuánto es dos, cuánto es tres en el cuerpo, pues. Entonces luego ve que el papá se sube a manejar y llegan bien a su casa. Entonces, cómo eso va influyendo en la percepción de riesgo en los niños. Y curiosamente nosotros perfectamente lo vemos en nuestra encuesta, cómo es que los niños no le tienen miedo al alcohol y al tabaco, a pesar de que son tan dañinos, y que son la puerta a las drogas más fuertes y más adictivas. Y yo le añadiría que tampoco le tienen miedo al azúcar, que es sí, totalmente la droga de entrada, ¿no? La que servimos en la casa desde niños. Sí, estoy de acuerdo. La cannabis pertenece a una situación más compleja porque, al igual que el opio, pues es al mismo tiempo una sustancia indispensable para la humanidad y un gran peligro para la humanidad. En ese sentido, las bondades que ofrecen ciertos productos de la planta de la cannabis son propiedades médicas formidables y debemos de aprovecharlas. Y al mismo tiempo, sobre todo en ciertas poblaciones, la cannabis también puede generar daños a la salud y cierto nivel de adicción. No hay que banalizarlo por completo. Cuando se hacen esfuerzos, porque, por ejemplo, para modificar una ley de tabaco o de alcohol en nuestro país, se necesitan modificar muchas leyes de Hacienda, de Economía, códigos civiles, ¿no? Entonces no es sencillo. Y normalmente cuando se trata de modificar este tipo de venta de alcohol o de tabaco, nos encontramos con una industria que defiende, ¿no? Por los medios legales, su producto y su mercado de manera pues muy eficiente, por qué decirlo de otra manera. Entonces, a lo que nosotros nos toca es marcar la línea que la sociedad con la cual debe de ser protegida, y tenemos que también respetar las decisiones de todas las personas, ¿no? El tabaco, por ejemplo, es una sustancia que la Organización Mundial de la Salud considera que no existe un consumo racional de poco daño. Cualquier consumo de tabaco, un cigarrillo, es nocivo para la salud, por ejemplo, ¿no? Y aquí... En México tenemos estados de la República que tienen miles de hectáreas de tabaco que se están cultivando, ¿no? Y sí, desafortunadamente hay ahí un problema porque es la fuente de ingreso de miles de familias mexicanas y también de impuestos al erario, ¿no? Entonces, sí hay ahí un factor de tipo económico muy importante y de respeto a la autonomía individual, que yo creo que también debe de ponerse siempre sobre la mesa, ¿no? No queremos vivir en un estado policíaco en donde todas nuestras decisiones sean mediadas por el gobierno. Y volvemos entonces a la prevención, preparar a las futuras generaciones para que cada vez tomen mejores decisiones ante toda esta situación que muchas veces no es nada más prohibir, no es nada más estar en contra, porque si bien lo dice el Museo Interactivo sobre las adicciones, informar, estar informados y que nuestra gente esté hablando de esto, que sepamos qué daños nos provoca, qué pasa si pruebo, qué otras alternativas tengo, cuáles son mejores decisiones que las drogas. Entonces, las drogas ahí están y han estado siempre. Entonces, yo creo que es el uso que les damos o la percepción que tenemos sobre estas sustancias, porque si bien, como ya lo mencionó, también tienen sus factores positivos, han mejorado muchísimas situaciones en cuestiones de salud, como los medicamentos, las intervenciones que se hacen médicamente con estas sustancias. Entonces, pues que no sea una retroevolución, como un módulo que se llama en nuestro museo, el uso de las drogas o la existencia, más bien. Claro, y por eso la educación y la información verídica y científica son las mejores herramientas que tenemos para persuadir a la población. Y siempre tenemos que estar muy al tanto de cuáles son los efectos positivos y los no esperados de una regla, de una norma, de una ley. Por ejemplo, si tratáramos de hacer lo que se hizo en Estados Unidos el siglo pasado, durante los 30, de hacer una prohibición contra el alcohol, pues estamos provocando todos los fenómenos que ya conocimos que hicieron nacer a la mafia italiana en los Estados Unidos, y tenemos que ver que esto es algo que le habla o que atañe a toda la población, porque de la misma manera te diría yo que si tuviera yo la oportunidad de irme mañana a Mazatlán a comer unos aguachiles deliciosos en la playa, probablemente lo acompañaría de una cerveza,
y eso no es un daño a la salud, no tendría por qué estar prohibido. Lo que sí tenemos que hacer es un énfasis en educar a la gente sobre qué es una droga, qué contiene, por qué se consume, cuáles son las partes negativas, ¿no? Sí, totalmente. Pues qué rica plática, qué nutritiva también para mí, para el equipo del MIA y seguramente para toda la gente que nos estuvo acompañando durante esta transmisión. Y pues siempre me cuesta despedirme, igual en el maratón que tuvimos con todos nuestros acompañantes. Y doctor, algo que nos quiera decir al Museo Interactivo sobre las adicciones, que ya nos dijo mucho, pero algo para despedirnos, algo para celebrar este reencuentro de CONADIC con el MIA. Sí, yo creo que sí quiero otra vez, ¿no? El aplaudir el esfuerzo que hacen ustedes, incansable, tenaz, por no ceder ante la adversidad, por no rendirnos. Estamos viviendo tiempos extraordinariamente difíciles y es importante mantener la serenidad y seguir trabajando por nuestros objetivos y adaptándonos como lo han hecho ustedes, que creo que el MIA es punta de lanza en la prevención desde las organizaciones civiles en nuestro país. Y pues nada, un mensaje de esperanza para toda la población, de que vendrán tiempos mejores, ¿no? Hemos logrado vencer otros grandes retos y también venceremos este. Y creo que terminaría yo con una frase que leí de un novelista japonés que se apellida Murakami. Y la leí hace poquito y me impresionó tanto que me la aprendí de memoria. Murakami nos dice que cuando termine esta tormenta, no estaremos seguros cómo la sobrevivimos, cómo le hicimos. Ni siquiera estaremos del todo seguros si la tormenta ha terminado del todo. Pero de una cosa podemos estar seguros, que no seremos los mismos que entramos a esa tormenta que los que salimos de esa tormenta, porque de eso se trata la tormenta. Y los dejo con un gran saludo y un mensaje de salud para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, es para nosotros realmente un honor y por supuesto que lo esperamos acá en Culiacán. También tenemos aguachiles y yo creo que están más ricos que los de Mazatlán, me atrevo a decirlo. Y esperemos que pronto pase esto para poder tenerlo aquí. Ha sido ya mucho tiempo el que lo hemos estado esperando y es también muy satisfactorio para nosotros el tener proyectos en puerta en los que queremos que usted esté acompañándonos. Las puertas del Museo Interactivo son las puertas de CONADIC también y pues aquí tiene su museo. Muchas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia, por su acompañamiento. Fue un placer estar para todos aquí acompañándonos juntos y vamos a tener una encuesta final para todos los que quieran tener su constancia de esta charla. Va a haber una encuesta final y muchísimas gracias a todos. Efraín Encinas, el secretario de Salud de Sinaloa, también estuvo por aquí acompañándonos. Gracias por su presencia, doctor. Y un abrazo hasta la Ciudad de México, doctor Gadi Savicki. Sí, claro que sí. Bye, bye. Muy buenas tardes a todos y a todos. Quiero agradecer al Comisionado Nacional contra las Adicciones, al señor doctor Gadi Savicki Cirón, por su apoyo al trabajo que estamos desempeñando aquí en Culiacán. Gracias a Bruno por apoyarnos también como director del MIA. Y gracias a todos ustedes por asistir a esta sesión tan importante para prevenir adicciones. Quiero decirles que una de las grandes preocupaciones de mi gobierno es precisamente apoyar a la juventud, a la niñez y al pueblo en general. Sin embargo, los jóvenes y niños pues son el futuro y presente de este municipio, de esta ciudad, y por eso estamos trabajando arduamente para que se mejoren las condiciones de ellos y tratar, como dije antes, de prevenir cualquier adicción, ya sea a las drogas, a los juegos de azar, que es la ludopatía, y a todos esos vicios que solamente dañan a la sociedad y no les permiten
progresar como es debido. Que tengan una buena tarde y gracias por estar aquí. Ojalá y apliquemos en la práctica lo que aprendamos hoy. Gobierno de Culiacán, Culiacán, ciudad capital. Gracias.